seguir entonces con esta historia que es realmente increíble. Se trata de la herencia Alperovich. Se habla de traición, se habla de millones de dólares, se habla de más de 70 propiedades que habrían sido manipuladas por Alperovich y su hermano, damnificando a las hermanas mujeres de la familia. El título es una pregunta. A ver. José Alperovich y su hermano, ¿se robaron la herencia de sus hermanas? Claro. Es pregunta. La justicia de Tucumán lo está analizando respecto de algunas transferencias o documentos firmados en los últimos días de vida por Marta León de Alperovich, madre de los 4 hermanos. Digo, acá recién nosotros pensamos que quizás, bueno, la madre con esta cosa medio machista le dio a los varones la administración. Pero se los acusa de falsificar. Claro. O sea, va más allá de la voluntad que podría haber tenido no la madre de darle la administración de sus bienes a los hijos varones. Y fueron los hijos de Sara y de Leonor, los hijos, es decir, los sobrinos de Alperovich, quienes llevaron a juicio a los hermanos varones. Los hijos de Marta, de Leonor y de Sara. Claro. De Leonor y de Sara. Sí. Los sobrinos de Alperovich los llevaron a juicio porque ellos se dieron cuenta que esa no era la firma de la madre de Alperovich y que claramente habían quedado afuera del reparto las hermanas. ¿Puedo plantear un agravante? A ver, que no va Luis. solamente para la provincia de Tucumán, sino para todas las provincias argentinas que tienen mandatos consecutivos con gobernadores de determinado signo, puede ser de cualquier signo político, que terminan poniendo quiénes van a estar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que es distinta la posición de otro empresario o persona que tiene una tierra en una provincia a un ex gobernador que cuando llegue una causa a la Corte Suprema de Justicia, no digo que sea el caso, pero muy probablemente se va a encontrar con gente afín. Con un cajoncito. Perfecto. Bien, vamos a retomar la historia porque hay gente que se suma a la tarde. A todos y a todas les decimos bienvenidos. Estamos hablando de José Alperovich, el ex gobernador de Tucumán, actualmente preso en su departamento en Puerto Madero, acompañado de su novia, la ganadora del primer Gran Hermano. Pero en este caso estamos hablando de la herencia, estamos hablando de una cantidad que no te puedes imaginar de departamentos, más de 70 y de muchos millones de dólares. Y la cuestión sería que el dinero de esta señora, de la mamá de Alperovich, habría sido manejada de una manera discrecional. Exactamente. Vamos a contar de vuelta el cuento, Luis. Sí. Vamos, por favor, Estos con son los 4 hermanos, los que estás viendo en la placa. Los 4 hermanos son José Jorge Alperovich, varias veces gobernador de Tucumán, Leonor Alperovich, cuyos hijos, Martín, Matías y Marcela, están reclamando y demandando por los bienes de su madre, Nahum Alperovich, quien habría sido beneficiado junto a José por este traslado de propiedades, y Sara Alperovich, quien hoy por hoy atraviesa un problema de salud particular, así que no está tampoco reclamando, no quiere atender el teléfono. Bien, ¿de cuánta plata estaríamos hablando y de qué cantidad de propiedades? 77 inmuebles, 77 inmuebles. Más las acciones de la empresa que dieron luz a esta concesionaria que comercializa Ford, digámoslo, porque la marca es la única en su momento. En el reparto de concesionarias, José Alperovich se quedó con todas las agencias Volkswagen y Nahum Alperovich toda la Ford. ¿Cuántas agencias? Todas las que hay en Tucumán son las Volkswagen de José. En su momento eran Ford, 20 concesionarias, locales muy grandes, no locales chiquititos, ¿no? Y esto es el acuerdo que hicieron entre hermanos varones, dejando afuera a las mujeres. Y al día de hoy no se verificó la supuesta, por eso la justicia todavía no ha avanzado en la supuesta falsificación de la firma de la madre. Está en plena investigación. Y el dato, que ahora sí lo tengo preciso, para que se entienda bien. Marta León de Alperovich, el apellido es León, de Alperovich, es la tía del doctor Daniel León. ¿Quién es Daniel León? El padre de la víctima que José Alperovich... Perdón, quiero tratar de entenderte. Además de la filiación, vos estás dando a entender que tal vez puede haber un interés que vaya más allá de cobrar la herencia por la agresión sexual que habría sufrido la hija de este hombre. Todo queda dentro de toda la gran familia Alperovich. Pero claro que sí. Todo queda en familia. Pero vos fijate cómo una sobrina política termina siendo la víctima de violación y de abuso
de Alperovich. Las sobrinas directas son las que lo acusan de haberlo estafado. Exactamente, lo acusan a él. Bueno, ¿cuál era la violación. maniobra? Según declararon judicialmente, estamos hablando, ¿no? Sí. Dicen, la realidad de los hechos es que el valor consignado en lo heredado era ostensiblemente inferior al valor real de los bienes. Por ejemplo, si yo en una propiedad agarro el valor fiscal, acá, como en cualquier provincia argentina, va a ser una suma de chiste en relación al valor real de venta de un inmueble. La anotan por un valor, pero después se manipula otro dinero. Tienes que en por dólares, ahí... si lo arreglamos te doy en pesos una suma chiquitita. Sí. O como las escrituras, ¿no? Que manejas el número. Por eso. El mínimo. Claro. Además, el causante transfirió esos bienes como una liberalidad en favor de algunos herederos en desmedro de la porción legítima que les correspondería a los demás. Esto está en la demanda de los sobrinos respecto de su tío. Estamos hablando de una suma muy importante de dinero, estamos hablando de, además de las propiedades, 6 millones de dólares, cuentas en pesos, por lo tanto hay que actualizar esos valores, en el caso de pesos hay que actualizarlo con los intereses y ver de cuánto dinero al momento del veredicto estaríamos hablando. Ahora, la plata grande de esa familia, ¿alguien sabe de dónde viene? Porque no la hizo José Alperovich. No, sí, José es el que luego... Hay que decir, multiplica esa, pero muchísimas ya veces. arrancaron con un saldo muy positivo. ¿No había un complejo inmobiliario muy importante también que estaba a cargo de él? Y además ingenios de caña. Pero eso es después, terratenientes. Después. Alperovich, padre, Pero hace más de 1.000 millones de dólares. O sea, era la típica familia de plata. Ellos tenían mucha plata en Tucumán. Lo que pasa que él, a través de los vínculos de la política, abre un sinfín de negocios que todos tenían que ver con todos eran de él, para él, o sea, esto es más viejo que el mundo, la política te dice, a ver... Eran los dueños de Tucumán. Necesitamos limpiar la calle, listo, armamos una empresa de limpieza de calle, ponemos el precio nosotros, nos pagamos, limpiamos a los hechos cerrado. Vamos a citar casos específicos, porque no sé si hay una empresa de limpieza o de higiene de Tucumán. Sí, es un ejemplo. Pero hablando de la realidad de los hechos, ya que estamos hablando de esta causa, hay una constructora que es la constructora que funda José Alperovich, que es la que tiene el desarrollo más importante. Y otro dato nada menor. Tucumán tiene muchas virtudes, además de su paisaje exquisito, es la comercialización de la caña de azúcar y por otro lado limones, principal exportación a los Estados Unidos. El 70% del limón producido en Tucumán va para allá. Bueno, quienes manejan casi monopólicamente eso en la provincia son personas de confianza de José Alperovich. Con sus emprendimientos seguramente personales o nombrados por terceros. Nunca sabés. Nunca sabés. A ver, con conocimiento de causa, desde el año 95 que voy a Tucumán a cubrir partidos de fútbol a hoy, el crecimiento desmedido a nivel de lujo, hotelería, casinos, esparcimiento y demás, non sano, diría, que hubo en Tucumán, es llamativo. En su momento era la pequeña Las Vegas, ¿no? Ir a Tucumán era un combo perfecto, llegabas al aeropuerto, te iban a buscar un remis de ahí, te llevaban al casino. Hoy Tucumán es una de las principales capitales del país para congresos. Un dato, otro ingreso turístico. Tienes más capacidad hotelera que Mendoza, por ejemplo. Por más que se crea que sea al revés, no. Tucumán es hoy una plaza de congresos. Agradecemos a Mariana Romero, que es periodista de Tucumán, que nos facilitó también mucho material de su investigación. Bueno, por supuesto que iremos contándote todas las novedades con respecto a esta nueva causa, otras causas judiciales que sacuden al universo Alperovich. Así que ni bien tengamos novedades, te las vamos a estar compartiendo.